Amén. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Tema para el día de hoy. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Ese es el tema para el día de hoy. La palabra de Dios está ubicada en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 35. San Juan capítulo 6, versículo 35. Le daremos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Amén. Oremos. Señor amado, estamos delante de su presencia, dándole gracias por la lectura de su palabra. Así es, Señor amado, nosotros lo que Gracias, pedimos Señor. ahora es la revelación, Señor, Sí, de su Señor. palabra para este día, en este tiempo del fin, Señor. Señor. Oh, Señor, hay una atmósfera, Padre Santo, que se está preparando, Señor amado. Hay un cuerpo llamado la esposa de Cristo que se está Amén. preparando para un Gloria a Dios. arrebatamiento, Padre. Señor, Y amén. nosotros queremos estar vestidos de toda tu palabra, Señor Sí, amado. Señor, Oh, Señor, te reconocemos a ti, Señor amado, como el Cristo, el Amén, Dios, Señor. el Padre Santo, Señor, aquel que dio su vida por nosotros para Amén, Señor. rescatarnos, Señor amado, de la muerte, Padre, y nos ha Señor. llevado a vida eterna. Amén. Oh, Señor, Padre Santo, le suplicamos que usted nos revele, Señor, lo que hay en su palabra, Señor amado. Amén. Le pedimos, Señor, su bendición para cada uno de nosotros, la bendición de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén, Amén. y amén. Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Dios les bendiga grandemente. Amén. Gracias. Como les decía, el tema para el día de hoy es, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Ahora, lo que nuestro Señor quiere hacer es revelarnos qué significa yo soy el pan de vida. Y todos los versículos que hemos leído. Ahora, nuestro Señor Jesucristo está hablando, como hemos venido viendo estos días, con una cantidad de personas, ¿cierto? Una muchedumbre de personas que quieren seguirlo, por así decirlo, ser sus discípulos, pero ellos no pueden entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo solo habla en parábolas. Amén. Y hoy día vamos a hablar mucho de ellos. Vamos a entender por qué nuestro Señor hablaba en parábolas. Lo vimos también en los cultos anteriores. Pero yo creo que cada día nos va a ir quedando más claro. Amén. Ustedes recuerdan el episodio cuando el pueblo protestó, hermano, contra Moisés. ¿Se recuerdan cuando ellos querían regresar a Egipto para comer cebollas y ajos? Bueno, lo que está ocurriendo en los días de nuestro Señor Jesucristo está ocurriendo exactamente lo mismo. Dios nos está mostrando cómo ellos están rechazando a Jesús en los días de Jesús y hoy en día. Es el mismo espíritu, hermano, Así amén. es, Señor, amén. Y al rechazar a Jesús, están rechazando a Dios. En el libro de Números, nos encontramos capítulo 21, versículo 5, dice algo para que nosotros podamos entender lo que está ocurriendo en los días de Jesús. Números 21, versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma, mire, ponga atención, tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces nos damos cuenta, hermano, que en los días de Moisés, el pueblo de Israel, que había sido liberado de Egipto,
estaba aburrido, hermano, estaba fastidiado del maná. Ahora, si usted entiende la historia, hermano, cuando ellos estaban en Egipto, allá en Egipto ni siquiera, como eran esclavos, ni siquiera tenían para comer pan libremente. Ni siquiera tenían, hermanos, para tener el alimento diario en abundancia. Y aquí Dios les estaba dando el pan en forma abundante, pero ellos aún así estaban renegando, hermano, Amén. de ese pan que Dios les estaba dando, que era el maná que descendía del cielo. Así es. Entonces, quiero que ustedes vean que los acontecimientos son los mismos. Lo que ocurrió en los días de Moisés está ocurriendo en los días de Jesucristo. Lo que ocurrió en los días de Jesucristo está ocurriendo hoy en día. Entonces, ellos están rechazando el mensaje de salvación, están rechazando el alimento que descendió del cielo, el maná, que es un tipo, figura y sombra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nos damos cuenta que es el mismo espíritu también hoy en día, rechazando a Jesucristo, el pan de vida. En el mensaje Apocalipsis capítulo 4, primera parte, en el párrafo 108 dice: ustedes me han oído cantar ese canto, intentarlo. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Cuando el gran libro sea abierto, ¿entonces qué? Cuando los que rechazan el mensaje se les pida, den una razón, ¿entonces qué? Van a estar allí de pie, tan cierto como este libro está escrito. Van a estar allí de pie y se les pedirá una razón. Oh, nos conviene, mi hermano, hermana, nos es necesario como hijos e hijas de Dios examinarnos a nosotros mismos cada hora del día. Pablo dijo: cada día muero y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. ¿Ven? Gloria a Estén Dios. examinándose, porque no saben a qué hora serán llamados para rendir cuenta en lo alto. Amén. Amén. Amén, Entonces, amén. nosotros en este tiempo del fin tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos, hermanos. Los judíos que en ese momento están hablando con Jesús, ellos han demostrado tener ceguera espiritual, ya que se niegan a creer en nuestro Señor Jesucristo. Él les ha mostrado, hermano, un ministerio lleno de milagros, Amén. sanidades por todos lados, señales, e incluso ellos, viendo las señales, viendo los milagros, e incluso nuestro Señor les expresa la palabra, les habla de las bienaventuranzas, Amén. les habla del reino de los cielos, pero ellos no le entienden, no entienden su mensaje, no entienden su palabra. ¿Se dan cuenta? Así es, Señor. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 34, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bueno, esto está escrito en el Salmo 78, versículo 1, dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios. Eso es parábolas. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces, lo que quiere decir la palabra, hermano, es que nuestro Señor Jesucristo, todo, absolutamente todo, lo hablaba en parábolas. Amén. Amén. Ya que el hecho de que él hablara en parábolas, ya eso era una señal para ellos, porque estaba profetizado en el Salmo capítulo 78, hermano, que él solamente hablaría en parábolas. Entonces ya eso para ellos era una señal. Amén. De que el Cristo, que el Mesías ya estaba aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta? Amén. Entonces eso fue profetizado. El Mesías traería su mensaje envuelto, por así decirlo, en parábolas. Pero, ¿por qué en parábolas? ¿Cuál es la razón de que él hablara en parábolas? Marcos capítulo 4, versículo 11, dice:
y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. O sea, lo primero que nuestro Señor está diciendo, que el reino de Dios es un misterio. Amén. ¿Qué más dice? Más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Si ustedes se dan cuenta, hermano, todos escuchaban a nuestro Señor Jesucristo, todos escuchaban su mensaje en parábolas, verdaderos discípulos y falsos discípulos, pero solo a los verdaderos discípulos les era revelado el misterio del reino de los cielos, lo que la palabra traía oculta en parábolas. Amén. Amén. Entonces, si usted ha escuchado a muchas personas, por así decirlo, decir, yo leo la Biblia, pero no entiendo nada. Es simplemente que Dios quiere que lo entiendan. Así es, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Para qué? Para que esa persona que no entiende se pierda. Así es. Si esa persona no entiende, esa ya es una señal que no es un hijo de Dios. Así es, Señor. Amén. Oiga, hermano, esto es duro, pero es palabra. Mire, veamos cómo Jesús les habla en parábolas para que ellos no entiendan. Marcos capítulo 4, perdón. Marcos capítulo 4, versículo 12, me parece que lo leí. Dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. ¿Para qué? Dice, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Amén. Ahora, hermano, eso es Jesucristo hablando. Si usted se da cuenta, hay un poder sobrenatural. La Biblia dice que hay un espíritu engañoso. Amén. Que no quiere que el incrédulo de corazón entienda el mensaje de Jesucristo. Así es, Señor. Amén. Busque Mateo capítulo 13, versículo 10. Mateo 13, 10. Son citas que he mostrado, pero quiero que las veamos. El motivo, la razón de por qué él hablaba en parábola, dice Mateo 13:10, dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábola? ¿Por qué le habla en parábola al resto de la gente? Él respondió y les dijo, porque a vosotros, ¿sí? ¿Se da cuenta? A vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos, ¿cierto? A ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Recuerde, ellos tenían la ley y la ley les sería quitada. Amén. Mira lo que sigue diciendo el versículo 13. Por eso les hablo en parábolas. ¿Se da cuenta? Amén. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ahora, mire lo que dice el versículo 14. De manera que se cumple en ellos, mire, se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Amén. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. En otras palabras, el corazón de ellos se había endurecido y se había vuelto insensible. Amén. ¿Y qué más sigue diciendo? Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan, mire, poca atención, y se conviertan y yo los sane. O sea, aquí la profecía dice de que Dios ellos al tener el corazón tan endurecido, al tener los oídos pesadamente, o sea, en otras palabras, no quieren escuchar, entonces la profecía dice que no se convertirían y no serían perdonados sus pecados.
Versículo 16, mire, habla de la bienaventuranza, dice, pero bienaventurados, o sea, felices, dichosos, alegres, vuestros ojos porque ven Amén. y vuestros oídos porque oyen. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, hay una diferencia entre el impío y el verdadero creyente, hermano. Amén. Padre, amén. Gloria a Dios. Entonces, ellos, al no entender a nuestro Señor Jesucristo, las parábolas que Él decía, ellos estaban demostrando que sus corazones estaban endurecidos para recibir la palabra de Dios. Ellos entonces estaban, por así decirlo, perdidos, hermano. Amén. Señora. No había vida eterna en ellos. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces la Biblia nos está diciendo que hay un grupo que viene a vida eterna y hay un grupo que viene a perdición eterna. Así es, Señor. Amén. Amén. Jesús les dijo abiertamente a ellos, hablando en parábola, recuerde, hablando en parábola. Yo soy el pan de vida. Usted va, hermano, y se lo dice a cualquier persona y usted le dice, pero si Jesús es el pan de vida, la gente no va a entender lo que quiso decir. Amén. Amén. Pero Jesús viene y les habla con autoridad. Yo soy el pan de vida que Dios ha enviado. Amén. Entonces veamos cómo Jesús le empieza a hablar en parábola para que solo los entendidos entiendan. San Juan, capítulo 6, este es el texto que hemos comenzado. Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Versículo 35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, si nos damos cuenta, eso es una parábola. Amén. Jesús está hablando ahí en parábola. Jesús ofrece proveerles sus más profundas necesidades, pero ellos, los que están escuchando ahí, están pensando en sus estómagos, están pensando en que Jesús les provea, hermano, para que su hambre natural sea satisfecha. Pero Jesús estaba hablando de lo espiritual, hermano, amén. Señor, amén. La multitud pregunta en San Juan capítulo 6, versículo 28, ¿qué debemos de hacer, mire, para poner en práctica las obras de Dios? Ellos estaban hablando en plural, porque ellos se referían, ¿qué debían de hacer para guardar la ley? ¿Se dan cuenta? Amén. Pero resulta que Jesús vino e hizo un traslape de la ley a la gracia, porque Pablo dice que por la ley nadie fue salvo, ¿se da cuenta? Amén. Sino que todos los que fueron salvos, hermano, todos los padres de la fuerza fueron salvos por gracia nada más, al igual que hoy en día, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, ellos dicen, ¿qué debemos hacer? ¿Se da cuenta? Pero mire la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 6, versículo 29. Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra singular. Ellos estaban preguntando por las obras de la ley, pero ahora nuestro Señor le dice, esta es la obra, o sea, solamente una palabra singular, esta es la obra de Dios. Que creáis, mire, que creáis en el que Él ha enviado. Si usted se da cuenta, nuestro Señor Jesucristo le empieza a decir la importancia de creer. Amén. La multitud quiere saber cómo cumplir con la ley, pero Jesús responde con la simple declaración, crean en mí, crean en mis palabras, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, el Redentor del mundo. Amén. Los profetas hablaron de mí. Jesús está apuntando, hermano, para que crean en Él. ¿Quién es Él? Él es la palabra hecha carne. Amén. Él es el verbo de Dios que vino. Recuerde San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Amén. Amén. San Juan capítulo 6, versículo 65. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Fíjese en esas dos palabras. Yo los he estado llevando todos estos cultos a que nos fijemos en esas dos palabras. Yo soy. Amén. Ahora, cuando nosotros, hermanos, sin revelación, ¿cierto? Podemos, ¿cierto? Empezar a pensar qué quiso decir
Él, nuestro Señor Jesucristo, al decir tantas veces yo soy, pero hay que entender algo. En el Evangelio de Juan, el escritor, él lo escribió muchos años después. Se calcula que Juan lo escribió en el año pasado, el año 70 después de Cristo. Y fíjese que la inspiración del Espíritu Santo, cuando Juan empieza a escribir la palabra, las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, yo soy, entonces lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos, ¿qué quiere decir esa palabra? Amén. Mire, al leer el capítulo de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Amén. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Entonces, cuando leemos yo soy, la gran mayoría puede entender o puede simplemente decir que es el nombre propio de Dios, con el que Dios se da a conocer. Así es, Señor. Pero fíjese, hermano, que ese nombre va mucho más allá. En el Evangelio de Juan, claramente, nuestro Señor Jesucristo quiere mostrarnos o revelarnos que esa palabra yo soy es mucho más que solamente un nombre. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque hasta esa palabra, hasta eso, yo soy, hasta eso es una parábola. Así es, Señor. Amén. Que hay que entender qué significado tiene eso yo soy. Amén. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo, poco a poco, exclusivamente, prácticamente, pero prácticamente, en el Evangelio de Juan, empieza a revelarnos qué encierra ese gran nombre yo soy. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de San Juan. Busque San Juan y todas las citas que vamos a leer ahora van a ser en San Juan. Amén. San Juan capítulo 4, versículo 26. San Juan 4, 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Se está mostrando como Dios mismo. Amén. Ahí él está diciendo, yo soy. Ahora, esa palabra yo soy en griego es ego eilmi, pero bueno, para que ustedes lo sepan nada más. Amén. En San Juan capítulo 6, lo que acabamos de leer hoy día, Jesús les dice, en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, Jesús ahora se está mostrando, se está revelando como la palabra. Amén. Busque San Juan 6, versículo 51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Se está mostrando como la palabra que viene de Dios. Amén. Amén. San Juan capítulo 8, versículo 12. San Juan 8, 12. Dice ahí, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que Él es el que disipa las tinieblas. Así es, Señor. Amén. Amén. San Juan capítulo 8, versículo 58. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Señor? Se está declarando como el Dios eterno. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Amén. San Juan capítulo 10, versículo 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor? Que Él es el único camino para llegar a Dios. Amén. Es el único camino para la redención. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. San Juan capítulo 10, versículo 11 ahora. Dice, yo soy el buen pastor. ¿Por qué el buen pastor? Porque Él es el único
pastor que da su vida por las ovejas. Amén. Es el único, ¿se da cuenta? Amén, sí, Señor. San Juan capítulo 11, versículo 25. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor con esa revelación? Recuerde, todavía Jesús no ha ido a la cruz del Calvario. Así es, amén. Pero lo que está diciendo él, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es, Señor, Eso es lo que amén. está diciendo. Amén. ¿Se da cuenta que ese nombre yo soy es más que un solo nombre? Amén. El San Juan capítulo 14, versículo 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús aquí le agrega un poco más y lo que está diciendo ahí es que Él es el único que redime para vida eterna. San Juan capítulo 15, versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué es lo que es la vid verdadera? ¿De dónde se derrama la revelación de la palabra? ¿Se da cuenta? Amén. Entonces nos damos cuenta que ese nombre yo soy, es mucho más que un solo nombre. Así es, Señor. Amén. Sino que esa palabra yo soy es una revelación completa de lo que Dios iba a venir a hacer aquí a la tierra, hermanos. Amén. Es un misterio oculto escrito en parábolas para que el entendido entienda. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Lo que Dios quiere que veamos es que cuando Dios le reveló a Moisés, se reveló como yo soy, no le está simplemente diciendo su nombre, sino que le está revelando todo lo que implica, todo lo que contiene, todo lo que encierra su nombre. Así es. Amén. Entonces, ya entendemos un poco lo que significa ese término, esa palabra yo soy. Amén. Amén. Entonces, cuando Jesús les dice en San Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Él no les está diciendo que Él es un pan natural, porque un pan natural no redime. Así es, Señor. Amén. Un pan natural, hermano, no puede ser un camino hacia la vida eterna. Amén. El pan natural no puede ser un buen pastor, ¿se da cuenta? Él les está diciendo que al decir yo soy, les está diciendo, hermano, que Él es el Cristo, Amén. el enviado de Dios para redención. Ese pan natural se llena de moho, hermanos. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo está hablando de vida eterna. Amén. El pan de vida es la palabra que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que produce cuando nosotros comemos de ese pan que Él está ofreciendo? El que a mí viene, dice Él, el que se alimenta de ese pan, de la palabra, dice, nunca tendrá hambre. ¿Qué significa eso? No tendrá más hambre de Dios. A eso se refiere Él. ¿Se da cuenta? Nunca tendrá hambre. Significa, no tendrá más hambre de Dios porque ya tiene a Dios. ¿Se da cuenta? Por eso es que cuando Jesús habló de la bienaventuranza, nuestro Señor Jesucristo dijo, Mateo 5:6 dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Entonces, ¿de qué forma nuestro Señor sacia nuestra hambre? Con la palabra. Amén. Amén. ¿Qué más dice? Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿de qué forma nuestro Señor sacia nuestra sed? Con la revelación de la palabra. Amén. Al tener la palabra y la revelación de la palabra, tenemos Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo, lo tenemos todo. ¿Se da cuenta? Amén. San Juan capítulo 6, continuando, versículo 36.
Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces, se da cuenta, Jesús les empieza a mostrar la importancia de creer. Amén. Amén. Fíjese que no todos pueden creer. No todos pueden creer en su palabra. ¿Se da cuenta? Aquellos judíos, ellos, usted tiene que entender que ellos venían de un pueblo que había sido escogido. Amén. Ellos eran descendientes de Abraham, tenían a Moisés como profeta, habían tenido a David como su rey, por así decirlo. Y fíjese que a pesar de todas esas cosas que tuvieron los profetas que tenían en el Antiguo Testamento, todo para poder creer, aquellos judíos habían seguido, dice la Biblia, a Jesús porque esperaban que Él les siguiera alimentando, como lo hizo cuando Él multiplicó los panes y los peces, ¿se da cuenta? Entonces ellos estaban buscando un sustento natural, un sustento material, pero Jesús estaba allí para algo más importante que eso. Amén. Más importante que el bienestar del cuerpo humano, como lo vimos el viernes pasado, ¿cierto? Cuando se presentaba que hay muchos que van, hermano, delante de Dios solamente a pedir. Señor, te pido por mi hogar, te pido un mejor trabajo, ¿cierto? Te pido alimento, te pido, pero en ningún momento hay una adoración hacia Él. Amén. Por eso cuando pasemos, hermano, cuando el Señor Jesucristo empieza a enseñar a orar, porque Él hace una oración general, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, lo primero que Él enseña, hermano, es a adorar a Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Bien. Entonces, muchas veces uno se hinca, hermano, a orar, solamente a pedir, pero no hay una sincera adoración. Verdad, Padre. Amén. 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 Entonces, lo primero que tiene que estar en la oración de nosotros es la adoración hacia Él. Y entonces, ellos aquí no querían simplemente recibir de nuestro Señor Jesucristo palabras de vida eterna, sino que ellos querían lo natural. Lo más importante para ellos era lo natural. Entonces, nuestro Señor, ¿qué es lo que quería Él? Él quería alimentar el alma. ¿Se da cuenta? Amén. Era esa alma que estaba perdida y quería a nuestro Señor darle vida eterna. Amén. Sí, Señor. Pero nosotros recordemos, la Biblia dice que Él los conocía a todos. Amén. Amén. Entonces, Jesús, dice la Biblia, es ese pan que descendió del cielo. Amén. Y promete, dice la Biblia, saciar todas nuestras necesidades. Eso está claro. Pero ¿en qué se basa ese pan? En una provisión espiritual. Amén. A eso está lleva la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. Lo único que nos pide Él, ¿qué cosa es? Es creer. Amén. Es creer en Él. Pero aquellos judíos no lo habían hecho. Mire, ponga atención a lo que nuestro Señor va a decir. Lo único que Jesús les pide para heredar la vida eterna y escapar de la condenación eterna es creer en Él. Busque San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, ponga atención, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces nuestro Señor Jesucristo constantemente está llamando a creer en su palabra, a creer en su mensaje, pero siempre Él habla en parábolas. Así es, Señor. Amén. Miren lo que sigue diciendo el versículo 25. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Ahora, si usted se da cuenta, nuestro Señor Jesucristo estaba entregando el mensaje, y Él dice, viene la hora, y ahora es.
O sea, está hablando ahí en tiempo presente. Ahora es Amén. cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿A qué se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Que aquellos que estaban ahí escuchando su mensaje y que estaban muertos espirituales, al escuchar su palabra, al escuchar la revelación de su palabra, ellos vivirían espiritualmente. Amén. Eso significa vida eterna. Amén, sí, Padre, amén. Amén. Ahora recuerden, la Biblia dice que nosotros sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando oímos la voz del Hijo de Dios, entonces nuestro Señor Jesucristo inmediatamente nos lleva a vida eterna. ¿Se da cuenta? Eso significa que nosotros, hermanos, no es que vayamos a recibir vida eterna, sino que ya tenemos vida eterna, porque ya creemos en Él. Amén. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor aquí, hermano. Amén, amén. Y si hay algo en que nosotros tenemos que estar seguros, es que desde cuando escuchamos su palabra, hermano, y creímos en nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos seguridad. Amén. Seguridad de que hay vida eterna en nosotros, amén. Señor, amén, amén. Entonces, Padre. no puede venir, por así decirlo, ningún diablo y a decirle, oye, pero déjame decir, ¿tú estás seguro? Claro que estoy seguro. Amén. Claro que tengo vida eterna, porque yo creo en Jesucristo, yo creo en Él, me ha sido revelada su palabra, tengo seguridad eterna. Amén. ¿Se da cuenta? Amén, sí, Padre. Y amén. ahí, hermano, ante esos judíos, cuando la Biblia habla de los judíos, habla de aquellos que no están creyendo. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Porque cuando no, Él le dice mis discípulos. ¿Se da cuenta? Y ahí estaban ellos, hermano. Ante ellos estaba Jesucristo, la palabra, la profecía hecha carne, el verbo de Dios, el creador de todas las cosas, hermanos. Así es. El gran yo soy, por eso es que él se identificaba, yo soy, ¿se da cuenta? Amén. Él estaba ahí presente, las profecías hablaron de él, y él viene y les habla en parábolas. Así es, Señor. Ellos tenían que identificar al salmista cuando dijo que él hablaría todo en parábolas, cuando los profetas dijeron que él hablaría todo en parábola, mas ellos cuando le escucharon no le entendieron Así es, Señor. y al no entenderle no le creyeron. Así es, Amén. Señor. Amén. Por eso nuestro Señor les dijo, mas aunque me habéis visto, ¿a quién estaban viendo ellos? Al Cristo, al Mesías. ¿Qué dijo? No creéis. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Amén. Con la actitud incrédula de ellos, ellos están demostrando no recibir o no percibir las cosas espirituales. Aunque el Mesías está al frente de ellos, no le creen porque simplemente ellos piensan, lo vamos a seguir leyendo, y usted se va a dar cuenta que ellos pensaban de que Jesús estaba loco. Y de hecho Pablo dice que las cosas espirituales para el hombre natural son locura. Locura. Amén. Amén. Así es. Entonces cuando ellos veían a Jesús, este está loco. ¿De qué está hablando? Este está loco. Mire, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, Pablo empieza a hablar sobre el hombre natural Amén. y el hombre espiritual. 1 Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, nos damos cuenta que cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba en parábolas, la única forma de entenderle era recibiendo inspiración de Dios, Amén. recibiendo la revelación de Dios. De otra forma, se iban a esforzar, tratar de entender, pero no iban a entender. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo
al decir, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, ellos lo consideraban un loco. Así es, Amén. Señor. Jesús les sigue hablando en parábolas. ¿Para qué? ¿Para qué le hablaba Jesús en parábolas? Lo vimos, para que no entendieran. Amén. Así es. San Juan 3, versículo 37. Miren lo que dice nuestro Señor. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Nuestro Señor tenía claro que solo el verdadero creyente le creería. Amén. Jesús comienza a revelarles que hay un número predestinado, Amén. que sí le escuchará y que sí creerán sus palabras. Señor. Busque San Juan capítulo 10. Versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Y, ponga atención a esto, yo las conozco. ¿Escucharon? Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, mire, ponga atención. Al decir yo las conozco, nuestro Señor Jesucristo está mostrando su deidad, Amén. su omnisciencia, su omnipotencia. Jesús todo lo sabe. Amén. ¿Se da cuenta? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Amén. Amén. Ahora, al decir yo les doy vida eterna, está diciendo yo soy Dios. Porque el único que da vida es Dios. ¿Se da cuenta? Dios, amén. Gloria a Dios. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea, no verán la muerte, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Ahora ponga atención a eso. Nadie las arrebatará de mi mano, porque vamos a entender con lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, la unidad entre el Hijo y el Padre. Amén. Versículo 29, mire, dice, mi Padre que me las dio, ponga atención, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Pero cómo? Si primero dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Y ahora dice, mi Padre me las dio, es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está diciendo él que él, aunque lo están viendo ahí, y él se está revelando como el Hijo de Dios, a la vez es el Padre, a la vez es Dios. Amén. Amén. Vamos a San Juan, capítulo 17. ¿Se da cuenta que él está hablando en parábolas? Sí, amén. O sea, primero habla de su mano, que sus ovejas están en su mano, pero a la vez están en la mano del Padre. Sí, amén. Ahora vamos a San Juan capítulo 17, versículo 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me disteis. Tuyos son. Mire, ponga atención a esto. Aquí dice, lo voy a leer de nuevo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Perdón, tuyos eran, dice. Tuyos eran. Por eso es que lo leí de nuevo, porque no lo he entendido. ¿Por qué? Porque ahí está hablando en pasado. Amén. Tuyos eran. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Amén. Dice la Biblia que estábamos en los lomos del Padre y la Biblia dice que allá nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Eso es pasado, ¿no es así? Ahora, miren lo que dice Jesús. Y me los diste. O sea, tiempo presente. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros, Pablo dice que ahora nosotros estamos en Cristo. Amén. Amén. ¿Y qué dice? Y han guardado tu palabra. Amén. Ese es el versículo 6, ¿cierto? Ahora vámonos al versículo 9. Mire lo que dice nuestro Señor. Juan 17, 9. Juan 17, 6, acabamos de leer.
Y ahora vamos a leer Juan 17:9. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Tuyos son. Ahora vea la unidad que hay en Dios, entre el Padre y el Hijo. Porque me los diste. Ahí dice Cristo, ¿se da cuenta? Tuyos son, pero me los diste. Listo. Porque, y ahora dice, porque son, porque tuyos son. ¿Se da cuenta? Entonces, me los diste, ¿quién es Cristo? Porque tuyos son, del Padre. ¿Se da cuenta? ¿Puede ver la perfecta unidad, hermanos? Amén. Ahora vámonos al versículo 24 de Juan 17:24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, o sea, si usted se da cuenta, hay un número predeterminado. Así es, Señor. No va a haber ni uno más ni uno menos. Padre, aquellos que me has dado, quiero, mire, ponga atención a esto, quiero que donde yo estoy, bueno, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Él? Jesús está físicamente aquí, en la tierra, ¿no es así? Así es, amén. Pero leamos bien sus palabras. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Si usted se da cuenta, nuestro Señor Jesucristo está hablando de su omnipresencia. Amén. ¿Se da cuenta? Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Nuestro Señor está aquí, pero la deidad está aquí y también está allá. Así es, Señor, amén. Nuestro Señor se da cuenta, Él quiere que nosotros estemos con Él. Porque dice, mire lo que dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Si usted se da cuenta, Jesús solo habla en parábolas. Amén. Y solo, dice la Biblia, el entendido entenderá. Amén. Lo que Jesús está diciendo. Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando que en cada edad, en cada una de las 7 edades de la iglesia, solo hay un pequeño grupo determinado, Amén. una manada pequeña que podrá creer en su palabra, que podrá entender su mensaje, hermanos. Así es, Señor, amén. Amén. Mire, en el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Párrafo 116, dice, Dios vindica eso. Eso siempre ha estado correcto. Dios vindica qué es la verdad. Amén. Muestra claramente que el predestinado es el único que es considerado en la redención. Amén. El predestinado es el único que Dios considera para redimir. Amén. Dice, ¿lo captaron? Permítame decir eso de nuevo. El predestinado es el único que es considerado en la redención. La gente, mire lo que dice, la gente pudiera estar actuando como que son, o sea, como que son creyentes. Piensan que lo son, piensan que son creyentes, pero la verdadera redención son aquellos que están predestinados. Amén. Porque la misma palabra redimir significa traer de regreso. Oh, gloria Eso a es Dios. correcto. El redimir es algo. Redimir alguna cosa es traerlo de regreso a su lugar original. ¡Aleluya! Así que solo los predestinados serán traídos de regreso, porque los otros no vinieron de allí. Amén. Ven, traer de regreso. O sea, los que no vinieron de la eternidad no pueden regresar a la eternidad. Así es, amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, esto claramente lo habla Pablo, hermano, Efesios capítulo 1, versículo 4. Pablo empieza a hablar de la escogencia y la predestinación, hermano, que tenemos nosotros los creyentes. Dice, Efesios 4:1, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, según nos escogió en Cristo. Amén.
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No hay otra forma, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que la única forma de ser eternos es a través de Jesucristo. La única forma de alcanzar vida eterna es a través de Jesucristo. La única forma, hermano, de alcanzar redención es a través de Jesucristo. Amén. En el mensaje liderazgo, mire lo que dice. Amén. En el mensaje liderazgo, mire lo que dice. Y cuando un hombre ha nacido de nuevo por la palabra, predestinado a vida eterna, llamado el elegido, será la palabra de Dios sobre palabra, palabra sobre palabra, no un credo, no una denominación, y luego una palabra, y luego un credo, pues eso no funcionaría. Usted no puede tener esa levadura. En eso hay una sola vida eterna. Jesucristo, la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, si usted se da cuenta, el profeta dice, hay una sola vida eterna. Jesucristo, la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor, amén. Entonces, sigamos escuchando lo que dice nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 6, versículo 38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, en esto, hermano, hay mucha confusión. En esto hay muchos que no logran entender porque nuestro Señor Jesucristo nuevamente está hablando en parábolas. Así es, Señor, amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo descendió a la tierra siguiendo el plan de redención anunciado por Dios a través de los profetas. Lo primero que quiero que entienda es lo siguiente, para que no se confunda. San Juan capítulo 10, versículo 30, dice, yo y el Padre uno somos. Sí, amén. Y lo acabamos de leer. Amén. Nos acabamos de dar cuenta de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él, hermano, a través de sus parábolas, Él empieza a mostrarnos que Él y el Padre uno son. Amén. Amén. Entonces, no se confunda. Hay una perfecta unidad. Amén. Amén. Eso tiene que estar muy claro, hermano, por lo que nosotros vamos a seguir viendo ahora. Busque San Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Oiga, cualquier persona eso no lo entiende, pues, hermano. ¿Se dan cuenta? Jesús está diciendo que mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y nosotros sabemos que cuando hablamos de la palabra, estamos hablando del alimento. Estamos hablando de la comida, ¿ven? Amén. Es el alimento que Él nos da. Y ese alimento que Él nos da es lo que nos sustenta, lo que nos lleva a vida eterna. Ese es su mensaje, a eso Él vino, amén. Lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo es que hay un plan trazado de redención y nadie puede elegir otro camino. Como hoy en día se ha levantado Juan Pablo II diciendo que hay que elegir cualquier religión, esto lo dijo hace poco, cualquier camino, perdón, no fue Juan Pablo II, ¿cómo se llama? Francisco, se me equivoqué de papá. Él acaba de decir hace pocos días
que hay que elegir cualquier camino para llegar al cielo. Y le preguntaron abiertamente, bueno, pero usted está diciendo que ya no es necesario seguir a Jesucristo, y él dice, no, tenemos muchas religiones en el mundo y todas esas religiones llevan a Dios, pero nosotros estamos viendo, hermano, que solamente a través de Jesucristo. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida, hermano. Así es, Señor. Lo demás es el diablo mintiendo, cegando a las personas. Así Lo es, que nuestro Señor Jesucristo está diciendo es que hay un plan trazado de redención y nadie puede elegir otro plan, otro camino u otro nombre. Así es, Señor. Amén. Amén. San Juan capítulo 14, versículo 31. Dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Amén. Nuestro Señor, siendo Dios, trazó un plan de vida eterna, un plan de redención. Amén. Y está diciendo, ese plan no cambia. Porque la Biblia dice que Dios es inmutable. Amén. Dios no cambia su manera de pensar. Es inamovible. Y la Biblia dice, solo los entendidos entenderán. Pero el resto, dice la Biblia, actuará impíamente. En Daniel capítulo 12, se lo voy a leer. Daniel capítulo 12, versículo 10, dice, muchos serán limpios, está hablando del tiempo del fin, Amén. y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Así es, amén. Pero los entendidos, dice, comprenderán. Sí, amén. Amén. O sea, si nosotros, Dios nos ha dado, hermano, la bienaventuranza de que nosotros podamos comprender las parábolas que nuestro Señor Jesucristo habló, significa que nosotros somos entendidos espirituales. Amén. Significa que Dios nos ha revelado su palabra, hermano, y significa eso que nosotros somos sus discípulos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando sus discípulos no entendían, entonces Él les revelaba en secreto lo que decían las parábolas. Amén. Así es, Señor. Sigamos, busque San Juan capítulo 6, versículo 39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora nuestro Señor Jesucristo aquí en parábolas está hablando de varios temas. Amén. En este pequeño texto, nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, nos dice que Él ha venido a hacer la voluntad del Padre, que lo envió. Y fíjense que esa voluntad a nosotros nos garantiza la vida eterna. Amén. Nos garantiza al escuchar a Jesucristo de que tendremos vida eterna asegurada. Así es, Señor. La voluntad del Padre es que todos los que creen en Él, en el Hijo, ninguno se pierda. Así es, Señor. Imagínense lo que nuestro Señor está diciendo, sino que lo resucite en el día final, en el día postrero. Amén. Mire, San Juan capítulo 17, cuando nuestro Señor Jesucristo, en San Juan 17, versículo 3, cuando Él está orando por nosotros, miren lo que nuestro Señor dice. Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna. Mire, esta es la vida eterna. Veamos los pasos que Él da. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amén. Y a Jesucristo, el Mesías, a quien has enviado. Amén. Yo te he glorificado en la tierra. Ahora miren lo que dice. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Se da cuenta, hermano? Jesús todavía no iba a la cruz. Así es, amén. Jesús todavía no daba su vida. Pero Él, a través de sus parábolas,
a través de sus palabras, Él había entregado vida eterna. Amén. Gloria ¿Se da a Dios. cuenta? Amén. Hay una garantía para el creyente. Amén. Jesucristo es nuestra garantía. Amén. Lo que Él dijo, si usted lo cree, estamos seguros. Amén. Si nosotros lo creemos, tenemos vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Amén. La palabra dice, ninguno que crea en Él se perderá. Gracias, Padre. Gloria a Dios, qué promesa, hermano. Señor, amén. Entonces, ¿cuál es la garantía? Busque San Juan capítulo 10. Gracias, Padre. Amén. Busquemos cuál es la garantía, hermanos, de creer en Jesucristo. San Juan capítulo 10, versículo 25. Dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, Gloria a Dios. como os he dicho. Ahora mire, ponga atención. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Lo acabamos de leer. Amén. Y yo, ponga atención, y yo les doy vida eterna. Miren la garantía que nos da, hermanos. Amén. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da Gracias, cuenta? Padre. ¿Se da cuenta? Solamente hay dos grupos. Los predestinados a vida eterna Gracias, Jesús. y los que van a muerte eterna. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. La palabra es la que hace una separación. Vino nuestro Señor Jesucristo a hacer la separación. Así es. Si ustedes escuchan mi voz, si ustedes escuchan mi palabra, si ustedes comen mi pan, tienen vida eterna. Así es, Señor. Pero si Amén. ustedes no me oyen, si ustedes no me creen, no tienen vida eterna. Señor, amén. Mensaje avergonzado. Párrafo 225 dice, así también el Evangelio y el poder del Dios Todopoderoso se han esparcido alrededor del mundo. Todo el mundo ha escuchado de Jesucristo. Todo el mundo cree en el Evangelio, ¿se da cuenta? Y el tiempo de separación está aconteciendo ahora. Oh, gloria a Dios. Aleluya, Padre. Cuando Dios está llamando a una novia. Amén. Y el diablo está llamando a una iglesia. Oh, Padre, bendito. ¿Se da cuenta? sea tu nombre. Amén. Permítame a mí ser parte de la novia de Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Oh, Ahora. para tu palabra, Jesucristo. Aleluya. Jesús les va a poner una condición para ser parte de esa novia, de la esposa de Cristo, para ser parte de esa redención. Nuestro Señor Jesucristo ahora va a poner una condición. Les dirá que no cualquiera puede ser un predestinado. Les dirá que el plan de redención ideado antes de la fundación del mundo tiene una condición. Sigamos con el texto, San Juan capítulo 6, versículo 40. Dice, y esta es la voluntad. ¿Qué significa eso? La orden. Amén. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel, mire, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. O sea, en otras palabras, el que no ve al Hijo y no cree, no tiene vida eterna. Así es, amén. ¿Qué más dice? Y yo le resucitaré en el día postrero. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo está nuevamente hablando en parábolas. Así es, Señor, amén. Analicemos un poco lo que acaba de decir. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Él está hablando de la voluntad del Padre. ¿De qué está hablando? De ese plan de redención
trazado desde allá del principio. Entonces, ¿cuál es el plan? Miren lo que dice, que todo aquel que ve al Hijo, la frase ver al Hijo, esa frase no necesariamente se refiere a ver físicamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Amén. Porque recuerde, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Tomás, porque has visto, has creído. Así es, amén. Más bienaventurados son aquellos que no me han visto y han creído. Amén. 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 Entonces, ver al Hijo, cuando dice aquí que todo aquel que ve al Hijo, no necesariamente se refiere a ver al Hijo físicamente, sino reconocer su divinidad, Amén. de que Jesucristo es Dios, que Él es el Cristo, que Él desempeñó aquí en la tierra el papel de Salvador y Redentor. Así es, Señor. Creer en Jesucristo implica aceptar todo su mensaje, implica aceptar sus enseñanzas. Eso es ver al Hijo de Dios. Amén. Eso es ver, es aceptar su enseñanza Amén. y ver su sacrificio en la cruz del Calvario como único medio de salvación, Así es, Señor. Amén. único medio de perdón de pecados. Amén. Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué más dice? Y cree en Él y tenga vida eterna. Amén. Entonces hay que entender este concepto. La gran mayoría de las personas piensa que la vida eterna se logra allá en el futuro. Pero nuestro Señor Jesucristo nos acaba de decir, a medida que fuimos leyendo, nos fue revelando que nosotros, ya creyendo, ya tenemos vida eterna en el presente, actualmente. Amén. Dice, el que cree, eso es tiempo presente. Así es. Dice, tenga, eso también es presente, Amén. vida eterna. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros desde que hemos creído, desde que hemos aceptado su palabra, ya tenemos vida eterna. Amén. Nuestro Señor nos dice, si creéis en mí, ya tienes vida eterna. Amén. Eso se llama aseguranza, hermano. Amén. Eso se llama que nosotros estamos asegurados ya, hermano. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, al tener vida eterna, ¿cuál es la promesa futura que hay entonces? Ahí viene la promesa futura. Cuando la palabra de Dios dice los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿se da cuenta? Yes. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Eso significa que los que duermen en Cristo resucitarán para vida eterna. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, la resurrección, hermano, a los que duermen en Cristo es la promesa que nosotros los creyentes tenemos. Seremos levantados de entre los muertos y recibiremos cuerpos glorificados inmortales. Amén. Señor. Porque aunque usted no lo crea, nosotros ya, aún en este cuerpo, ya gozamos de inmortalidad. Así es, Señor. ¿Se da cuenta? Porque ya hay vida eterna en nosotros. Pero la promesa es que nosotros recibiremos cuerpos inmortales glorificados como el que Él tuvo. Amén. ¡Qué promesa, hermano, para el que cree! ¿Quiénes bienaventurados somos nosotros los discípulos de Dios, hermano? Ya tenemos vida eterna dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos e hijas de Dios. Pertenecemos a esa pequeña manada, hermano. Somos parte de la esposa del Cordero. Creemos en Jesucristo como Señor, como Dios, como Salvador de nuestras vidas. Permanecemos en fe en este tiempo final. Seguimos creyendo en su palabra. Y eso demuestra que en nosotros hay redención. Eso demuestra que en nosotros hay vida eterna. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Alabe al Señor por su palabra. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Dios le bendiga grandemente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar.
Amén. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de su presencia dándole gracias por su bondad, su misericordia. Usted tan bueno, Señor amado, nuestro Dios todopoderoso, Señor. Cuántas promesas, Señor amado, usted nos ha dado a la luz de su palabra, Señor. Oh, Señor, cuántas, Señor amado, parábolas, Señor, siendo reveladas.